A un nuevo seminario. Esta vez, nuevamente, tengo el agrado de compartir este webinar con Priscila Salamanca. Priscila, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro webinar. Sin duda yo creo que aquí Bastián les va a presentar algo que puede ser muy interesante para todos los que nos están oyendo, así que vamos con eso. Perfecto, muchas gracias, Priscila. Y bueno, la verdad es que el tema de hoy es bastante interesante, sobre todo para quienes aún no se atreven o están dudando, están averiguando, ¿no es cierto?, respecto de una primera inversión. Y la verdad es que hoy vamos a hablar de eso, de cómo llevar a cabo nuestra primera inversión, y de hecho el título dice, ¿acaso si es tu primera inversión? Y como dato, es que te podemos ayudar, o mejor dicho, te aseguramos un arriendo durante 5 años. Y ahora vamos a darle un poquito de desglose a aquello. Ahora bien, como de costumbre, vamos a compartir una PPT, ¿no es cierto? Una presentación para poder ir acompañando gráficamente este seminario que forma parte de de más de 2 años de seminarios semanales que estamos haciendo, donde nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, sobre todo, donde tenemos ahí toda la serie de los webinars que vamos subiendo semana a semana, que forman parte un poco de lo que nosotros buscamos eh, como educación financiera, ¿no es cierto?, para que nuestros potenciales inversionistas y aquellos que también ya lo son, vayan teniendo siempre más información respecto de todo lo que tiene que ver con la inversión inmobiliaria, ya sea en Chile o en Estados Unidos. Toma de decisiones informados, eso es muy importante. Así es la mejor forma de tomar decisiones, de hecho. Priscila, ¿me puedes confirmar si es que se ve todo pantalla completa? Sí, Todo se ve perfecto. todo bien, Basti. Muchas gracias. Entonces, como bien decíamos, hoy día vamos a presentar el tema de cómo llevar a cabo la primera inversión, pero primero que todo presentarnos para quienes no nos conocen. Nosotros somos Crece Inmobiliario, somos una compañía que se dedica a la asesoría de inversión inmobiliaria, somos asesores de inversión, expertos en inversión inmobiliaria, con más de 4 años de experiencia en la asesoría de inversión y más de 17 años de experiencia en la administración de propiedades. Nosotros no somos una empresa inmobiliaria, muchas veces creen que nosotros somos desarrolladores de proyectos, pero la verdad es que no. Nosotros tenemos otro mecanismo y en función de eso es que podemos dar esta asesoría eh, de expertos, insisto, totalmente gratuita. Ahora, el tema que nos convoca hoy es tu primera inversión. Te aseguramos el arriendo por 5 años. Y es muy interesante ver qué es lo que ha pasado en los últimos años respecto a la atención que han puesto generalmente los chilenos. Hemos tenido años bien movidos, ¿no es cierto? Desde lo que es 2019 a la fecha, estallido social, pandemia, repandemia, entre otras cosas. Y obviamente que estamos buscando formas, mecanismos de poder resguardar nuestros intereses económicos claramente, de poder resguardar nuestro futuro financiero, y estamos averiguando cosas. Y en función de esto mismo es que muchísima gente ha estado optando en los últimos años por la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Primero que todo, las oportunidades de invertir en el sector inmobiliario han tenido un aumento en el último tiempo, debido a factores como, por ejemplo, la pandemia, el teletrabajo, lo cual obviamente nos ha permitido eh, poder averiguar respecto de las cosas que significan en otros mecanismos de generación de fondos, ¿no es cierto? La inflación, que también es un factor bastante determinante respecto de cómo podemos resguardar nuestros ahorros, cómo nos podemos resguardar financieramente. Dicho sea de paso, hace un par de semanas atrás hablamos efectivamente de cómo la inflación nos puede incluso ayudar a ganar dinero mediante la inversión en perdón, en moneda dura como es la UF. Y por otra parte, tenemos una necesidad de viviendas que no es cubierta, ya que tenemos aproximadamente un déficit, de acuerdo al INE, un déficit de 700.000 viviendas a lo largo de todo Chile. Y por varios factores, obviamente, tenemos este déficit, y aquí es donde viene para muchas familias la solución habitacional por parte del arriendo. Y por otra parte,
aparecen los inversionistas, que son quienes sí tienen la capacidad de crédito para poder solventar digamos, esta necesidad de vivienda, o mejor dicho, cubrir en parte el déficit. Como dato, el año pasado, no puedo citar textualmente, pero como dato, el gobierno anterior proyectaba que para poder cubrir desde el punto de vista estatal las 700.000 viviendas en déficit que tenemos, nos tomaría aproximadamente 20 a 25 años de inversión pública y obviamente de construcción para poder el Estado cubrir en su totalidad este déficit de vivienda. Ahora, para poder invertir, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para realizar una inversión? Y aquí aparecen bastante aristas respecto de la inversión, como por ejemplo buscar la unidad, decidir comprar, tomar la decisión de invertir es, si no, el paso más importante. Y desde ahí empezar a buscar, ¿no es cierto?, ver los requisitos, ver si cumplimos, contactar a la inmobiliaria, buscar el financiamiento. Son bastantes pasos que se van suscitando, ¿no es cierto?, para poder llegar al proceso de inversión. Y por eso no me adelanté cuando hice la presentación respecto de quiénes somos nosotros y cuál es nuestro servicio, pero nosotros hacemos todo o los acompañamos en todo este proceso mediante el modelo de soluciones que nosotros llamamos 360. Ahora bien, todas las preguntas, todas las cuestiones que veíamos en la diapositiva anterior, la verdad es que se responden bastante bien respecto del modelo que nosotros ofrecemos. ¿En qué orden? Primero, podríamos hablar, ¿no es cierto?, en el punto cero, antes de la alianza que nosotros tenemos con la inmobiliaria, que es la decisión de invertir. Es decir, es luego de un proceso de búsqueda, luego un proceso de reflexión, si se quiere, interna, decir, ¿sabes qué? Quiero resguardar mis ahorros, quiero resguardar mis finanzas en inversión inmobiliaria. Y nosotros acompañarlos en todo este proceso. ¿De qué manera? Nosotros contamos con alianzas con las principales inmobiliarias que operan en Chile. Inmobiliarias que tienen años de experiencia en el mercado, que tienen decenas de proyectos desarrollados, como por ejemplo, por dar un par de nombres, Aconcagua, Inmobilia, Almagro, Pilares, Ingebec, entre otras, los cuales nos da acceso a aproximadamente 120 proyectos inmobiliarios a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, cuál es nuestro fuerte y dónde está nuestra asesoría? En encontrar el mejor proyecto inmobiliario o el proyecto inmobiliario que sea más rentable y las unidades más rentables dentro de estos proyectos inmobiliarios, ¿de acuerdo con qué? De acuerdo con cada individuo. Es decir, nosotros hacemos un estudio absolutamente personalizado de cada uno de los potenciales inversionistas para poder maximizar las posibilidades que tienen de invertir. Luego tomamos la decisión de invertir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dijimos, oye, mira, me tinca este proyecto, me tinca esta unidad, voy a invertir. Y viene el proceso de financiamiento, donde nosotros también los acompañamos en ese proceso, ya que también contamos con alianzas con prácticamente todas las instituciones financieras, tanto bancos como mutuarias que operan en Chile, de tal manera que facilitamos la obtención de los créditos hipotecarios que van a apalancar nuestra inversión. Es un punto que vamos a tocar más adelante en un par de diapositivas posteriores. Luego viene el proceso de entrega. El proceso de entrega no es solamente la entrega de llaves, ¿no es cierto? Que si bien ese delito, hay un proceso burocrático y de negociación y de documentación detrás que también nosotros apoyamos. Gestión de las promesas, de la escritura, recopilación de documentos, negociación con la inmobiliaria, entre otras cosas, para finalmente ofrecer el servicio de administración, ya sea mediante Crece Corredores, que es una empresa que forma parte del grupo Crece, o bien mediante alguna de las alianzas que también tenemos para la administración de propiedades. Aquí un poco, perdón, aquí un poco de, en resumen, qué es lo que nos ofrece cada uno de estos ítems y cómo es que nosotros los abordamos. Por ejemplo, las alianzas, como les decía, nos dan acceso a los mejores proyectos a lo largo de todo Chile y nos permiten ofrecerles a ustedes como potenciales inversionistas mejores condiciones comerciales. Por ejemplo, tenemos mejor acceso al stock, tenemos mejores descuentos, incluso que en algunos casos directamente con la inmobiliaria, por negociaciones. Tenemos mejores condiciones o al menos opción de flexibilizar para el pago de pie, entre otro tipo de cosas. Por otra parte, las alianzas con las instituciones financieras nos dan la oportunidad de poder facilitar, como bien decía,
el acceso al crédito hipotecario que apalanca la inversión, ya que lo acompañamos en la gestión del crédito hipotecario, lo que obviamente nos da agilidad en el proceso y bueno, crece corredores también posterior a la entrega o bien nuestras alianzas de administradores nos ofrecen el servicio integral de búsqueda de arrendatarios, gestión de los contratos de arriendo, estudio del comportamiento de pago, entre otras cosas. Hay que Priscila. acotar solamente, hasta que excelente la presentación que hiciste para expresar lo que hacemos y es resumiendo que básicamente todos los puntos que dijo Bastián, efectivamente cada uno de ustedes los podría hacer, podría ir cada uno a la inmobiliaria, a cada banco, pero ¿por qué nace Crece? Una es porque nosotros mismos somos inversionistas y pasamos por todo ese proceso siendo dependientes, trabajando antes en otra empresa en el pasado, y uno sabe que cuando uno trabaja, ya su horario de trabajo es bastante absorbente y en el fondo no tienes el tiempo para tomar la mejor decisión contando con toda esta información de una sola vez. Y eso es lo que buscamos nosotros, es juntar la información para ustedes, resumirla, presentársela y hacer un traje a la medida, teniendo súper claro que cada uno lo podría hacer, pero el tiempo hoy más que nunca es muy valioso y muchas veces no da para hacerlo de la mejor forma. Eso. Exactamente, exactamente. Y finalmente, como bien tú decías, ese es nuestro norte, finalmente, que en la asesoría es poder optimizar todos los puntos de la inversión y obviamente, como consecuencia, maximizar la rentabilidad y la utilidad que genere la inversión también. Muchas gracias, Priscila. Ahora, siempre cuando hablamos de una primera inversión en general, mejor dicho, no siempre, no es una buena palabra usar los totalitarismos, pero en general, cuando vamos a hacer nuestra primera inversión, siempre, y esto es totalmente lógico y de hecho es hasta recomendable, vamos a tener temores. Entonces, por lo general, nuestra primera inversión consiste en proyectos de bajo presupuesto. Y es lo que vamos a ver hoy día. Opciones con bajo presupuesto, pero abordando todos los ítems que mencionamos anteriormente. Ahora bien, vamos a hablar de una etapa de la inversión que tiene relación con la entrega inmediata. Hemos visto anteriormente que tenemos distintas etapas para la inversión inmobiliaria, ¿cierto? Tenemos la entrega inmediata, tenemos la entrega o el proyecto en verde, la compra en verde, la compra en blanco, incluso la preventa. Y hemos ido viendo a lo largo del tiempo los pros y los contras de cada una de estas etapas. En este momento, en este caso en particular, vamos a hablar de un proyecto con entrega inmediata, maximizando un poco los beneficios que puede tener la entrega inmediata. ¿Cuáles son los beneficios o los pros que tiene una entrega inmediata? Primero que todo, y lo más importante, sobre todo cuando es una primera inversión, y hablamos un poco del temor, digamos, que suscita esto, es que no tenemos la incertidumbre de un eventual rechazo crediticio en el futuro, ya que necesitamos la aprobación crediticia y por lo tanto la gestión del crédito de manera inmediata. Es decir, a nosotros nos van a entregar nuestro proyecto inmobiliario, pero sujeto a un crédito hipotecario, básicamente, ¿cierto? Por otra parte, tenemos claridad respecto a cuáles son las condiciones comerciales que voy a tener con el crédito y con la inmobiliaria también, o con quien me venda la propiedad, ¿no es cierto? Es decir, voy a saber cuáles van a ser las condiciones comerciales en términos de crédito, por ejemplo, años plazo, tasa, entre otras cosas, lo cual obviamente me da una oportunidad de negociar. Vamos a tener una ventana de negociación para justamente poder determinar cuáles van a ser las condiciones definitivas de nuestro crédito y de nuestra inversión. Vamos a controlar, digamos, nuestro flujo de caja proyectado, por ejemplo, es decir, voy a saber con certeza cuánto es el dividendo que voy a pagar, voy a saber con certeza cuánto es el arriendo que voy a recibir, entre otras cosas. Es decir, la incertidumbre prácticamente se anula. Y otro tipo de beneficios inmediatos que, ¿a qué me refiero con esto? Es que vamos a saber, por ejemplo, linkeado con el punto 2, es cuál es el tipo de tasa que me va a convenir. Es decir, me conviene una tasa mixta, me conviene una tasa fija, cuál es la tasa que voy a tener. Puedo acceder a los meses de gracia, por ejemplo, es decir, voy a tener 6 meses libres de pago de crédito hipotecario
puedo acceder a aquello, puedo o bien no puedo acceder, entre otras cosas. Puedo obtener beneficios en los gastos operacionales, ya que sabemos que todo crédito tiene asociados gastos operacionales, y en algunos casos, cuando gestionamos crédito, hay beneficios que nos ofrecen los bancos o bien alianzas que tienen bancos con ciertas inmobiliarias que me van a asegurar, ya que la gestión del crédito es inmediato, ¿no es cierto? Que vamos a tener beneficios, por ejemplo, en temas como la tasación, la escrituración, gastos notariales, entre otro tipo de cosas. Y obviamente todos estos puntos hablan entre sí, eh, llegando al mismo punto que hablábamos, ¿no es cierto?, de la certeza, que ya no tenemos incertidumbre respecto de cuáles son los montos que voy a tener, los costos y finalmente cuál es mi inversión en términos definitivos. Y ojo, esto no corre solo para la primera inversión, esto tiene que ver mucho con la diversidad que tenemos nosotros como humanos, por supuesto, y que hay personas que prefieren justamente invertir en una situación de mayor certidumbre. Porque a veces algo en verde, uno puede decir, proyectadamente puedo tener algo más de plusvalía, comprar a un precio más bajo, pero no le gusta esa espera de saber, me lo irán a aprobar en 3 años más, algo pasó con el proyecto, y esa es la gracia, bueno, de cómo somos. Pues, somos variados y hay personas que para la primera inversión, como dice Sebastián, seguramente muchos más van a preferir tener certidumbre con respecto a lo que están haciendo. Y también para personas que en general prefieren operar así con esta tranquilidad porque ellos ya tienen armado su presupuesto mensual, saben cuánto pueden gastar, entonces prefieren todo esto mucho más ordenado y con mayor certeza. Exactamente. Es básicamente eso, en la diversidad que tenemos al respecto y que, claro, hay personas que, que toman más riesgo y otras que no tanto. Entonces, en función de eso mismo, ¿no es cierto? Es que hoy día queremos llevar un poco, no sé si para ellos, porque obviamente es para todos, pero claro, un poco eso. Gracias, Priscila, siempre, por por las acotaciones. Y en función de esto mismo, ¿no es cierto?, vienen o suscitan dos dudas, parte de los cuestionamientos, ¿no es cierto? Primero es, ¿me da el crédito o me da mi renta, ¿no es cierto?, o mi remuneración alcanza para poder acceder al crédito? Y aquí tenemos dos variables que, nuevamente, dada tu expertise, Priscila, podría complementarme. Primero es que tenemos la posibilidad de complementar renta, es decir, dos personas perfectamente pueden ser codeudores en la figura que tenemos hoy en día para un crédito hipotecario. Es decir, si un proyecto inmobiliario me exige un dividendo, y aquí vamos a ir al siguiente punto, de 250 lucas, lo cual generalmente para una renta mínima de crédito hipotecario se calcula como que debe ser 4 veces el valor del dividendo proyectado, en promedio. Es decir, si mi proyecto inmobiliario se proyecta a un dividendo de 250.000 pesos, entonces debemos demostrarle al banco rentas por lo menos de 1 millón. Eso no quita que dos personas con renta, o por ejemplo, una pareja, eh, que cada uno tenga una renta de 500 lucas, pueda complementarse para invertir en este proyecto inmobiliario. ¿Sí? Ahí hacer la acotación, el complementar renta, este es como el dato freak, no más en realidad, no cambia nada lo que está diciendo Bastián. Es que antes era bastante más limitado y gracias a Dios los bancos también se han actualizado a los tiempos y hasta hace pocos años, no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, hasta hace muy poco se permitía complementar renta generalmente a los que eran cónyuges, eh, si era algún familiar como el papá, la mamá, iban más como aval, no como codeudor, por tanto, igual el titular tenía que calificar por sí solo, y hoy día hay como mayor amplitud en cuanto a esta complementación de renta, y ya, insisto, ya no están estos requisitos de que tengan que ser cónyuge o algo así. Así que qué bueno que ya se ajustaron a los tiempos actuales. Y con respecto a la relación renta-dividendo, efectivamente el ideal es que la relación renta-dividendo sea de 4 veces.
¿Por qué? Porque en el fondo dicen que una persona, en el ejemplo que está dando Bastián, que para efectos de matemáticos lo más simple, si gana 1 millón, le quedan 750.000 pesos para pagar los gastos básicos, luz, agua, alimentarse, y ese es el cálculo genérico, y es el recomendado. No obstante, igual los bancos, en general, según el tramo de renta, según el comportamiento, el nivel de endeudamiento, a veces esta relación puede llegar a 3 veces. Entonces, vale decir que para alguien que, poniendo el mismo ejemplo el del dividendo de 250, no sé si hay algo que salga con dividendo de 250, pero es para efectos prácticos, pudiese con 750.000 pesos calificar. Eh, y en general también cuando complementan rentas se pide que al menos una de las rentas tenga un desde, que me parece que estar ahí por en torno a las 25 UFs. Por ahí es como el desde de al menos una de las rentas. Eso. Perfecto. Y por otra parte, tenemos otra variable que aquí también, Priscila, ya, esta sí que es tu expertise, que es la típica pregunta, o mejor dicho, es el temor o el argumento que decimos, oye, pero ¿cómo voy a sacar un crédito hipotecario si hoy día las tasas están tan altas? ¿Cierto? Pero el Banco Central, hoy aquí, perdónenme, me faltó poner en el pie la fuente. Perdón, la fuente es CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. De hecho, esto es muy fácil de encontrar en la web. Ponen, yo de hecho lo busqué como histórico de tasas de interés Chile. Tal cual, histórico de tasas de interés Chile. Y dentro de las primeras opciones va a aparecer o la Comisión para el Mercado Financiero, cmf.cl, o bien el Banco Central de Chile, donde aquí vemos un histórico de tasas desde el año 2004, primer trimestre 2004. De hecho, yo por cuestiones técnicas no puedo ver mi puntero porque tengo otro tipo de presentación. Pero si vemos en la esquina superior izquierda, tenemos ahí todos los datos que tenemos documentados aparece julio de 2002 hasta marzo del 2022, es decir, hasta prácticamente un mes atrás. Y vemos que la tasa de interés, la verdad es que como que nos malacostumbramos desde julio del 2019, ojo, antes del estallido social incluso, y después del estallido social también, y durante la pandemia, también tuvimos un valle, un veranito de San Juan en términos de tasa. Pero eso fue lo que fue un veranito de San Juan, es decir, en julio del 2019 teníamos tasas promedio del 1.9, del 1.5, en algunos casos algunos por debajo de eso, con tasas preferenciales, qué sé yo. Pero si vemos el promedio histórico, la verdad es que hoy día estamos como en esa línea, es decir, estamos en torno al 3.6 y el 4.8, podríamos decir el 4.5 fácilmente, y ese es el histórico. Entonces, tenemos que ver la inversión desde un punto de vista de largo plazo o mediano, dependiendo cuáles sean los plazos que cada uno vaya midiendo, ¿no es cierto? Largo plazo es pensando en 5 años, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo podemos renegociar nuestra tasa siempre, ¿cierto, Priscila? Así es. Por lo tanto, si conseguimos o vemos que el mercado financiero tiene mejores tasas que las que yo negocié al momento de mi crédito hipotecario, puedo hacer uso de dichos beneficios. Pero si nos concentramos en el promedio histórico, que finalmente son las tendencias las que tenemos que mirar, hoy día aún, ojo, aún estamos en un escenario de tasas de interés, de tasas de colocaciones de interés, eh, muy, muy en promedio. O sea, estamos en el 4% promedio, 4.5% promedio, que es prácticamente lo que tuvimos entre 2006 y 2017, o sea, haciéndolo bien en macro. Y acá vemos dos curvas. Primero, la tasa de interés en vivienda o en hipotecario, que está indexado hacia el eje izquierdo, y por otra parte, el de consumo, que son más bien de corto plazo, y que podemos ver que tiene una tendencia relativamente similar. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una inversión o cuando vayamos a preguntarnos que las tasas están muy altas,
Lo primero, para poder hacer uso de los beneficios de la inversión, es preguntarnos, ¿tengo acceso al crédito? Y si es que tengo acceso al crédito para poder apalancar mi inversión, entonces, ¿tenemos que tomar la opción? Claro que sí, porque si nosotros vamos a esperar a llegar a un veranito de San Juan, como el que tuvimos en el año 2019, versus el histórico de 20 años hacia atrás, probablemente vamos a tener que esperar 20 años más para poder tomar la decisión de invertir. Y vamos a perder 20 años de finalmente generar plata, de ganar plata, que es el fin último, ¿no es cierto?, de invertir. Em, un tema, estaba mirando la hora, lo reconozco porque sé que tenemos tiempo acotado, que el tiempo de ustedes también es acotado, y acá Bastián me hizo un guiño con este tema que sabe que a mí me gusta, yo lo menciono siempre porque eh, yo empiezo cuando con los más jóvenes que tengo la oportunidad de trabajar y que he tenido la oportunidad de trabajar y me dicen, es que el cliente dice que la tasa está muy alta, es que. Entonces le digo, oye, si la tasa no está alta, perdamos el miedo a eso, porque efectivamente se dice mucho por ahí cuando dice, pucha, debía haber invertido hace 3 años, debía haber invertido hace 4 años, o mejor, la verdad que nunca es el mejor momento. Como que si tienes la oportunidad de invertir, calificas, la opción o la oportunidad de invertir es ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo, efectivamente, los bancos, en algún minuto, no lo voy a mentir, era medio complejo refinanciar, no porque fuese tan difícil que lo aprobara, porque la deuda ya estaba, sino que era más largo la parte operativa. En el 2019, cuando bajaron mucho las tasas, los bancos, fue tanta la gente que quiso ir a refinanciar su crédito hipotecario para bajar las tasas, que los bancos tuvieron que buscar una forma más eficiente de hacerlo y todos lo consiguieron, y después los refinanciamientos estaban en un par de días y esos sistemas ya quedaron habilitados. Entonces, las personas que hoy día tienen acceso al crédito, dado que está más restringido, que Bastián les mencionó, eh, que hay una escasez de vivienda, menos personas pueden acceder al crédito hipotecario. Quienes sí califican, es una oportunidad para invertir, sí, ¿verdad?, a una tasa más alta, porque ya estábamos acostumbrados a 3, 4 años de tasas muy bajas, eh, pero cuando en el fondo esto implica estar atentos. Cuando en algún minuto este ciclo, las tasas vuelvan a bajar, pasan los años, yo tengo que acercarme a mi banco o a otro, porque está hoy día, recuerden que también hace poco empezó a funcionar la ley de portabilidad financiera, y yo pido que me refinancie. Generalmente hace más conveniente con el banco en el que uno está, o más rápido, pero bueno. Y le pido que me refinancien la deuda, que en el fondo lo único que hacen es ajustar la tasa y las demás condiciones se mantienen. Pero ustedes aprovechar la oportunidad de cuando ustedes tuvieron acceso, cuando había una alta demanda, una baja oferta, ustedes estuvieron ahí y pudieron hacer la inversión. Entonces, el mensaje es, no le tengan miedo a las tasas, no está muy alta, no se fijen en los últimos 6 meses, sino que es muy importante mirar el histórico, mirar incluso a nuestros vecinos, y sabemos que Chile todavía no está entre los países con las tasas más altas. Y por último, también para algunos que pudiesen estar diciendo, oye, ¿por qué Bastián mencionó que la tasa está en torno al 4%, si está mucho más alta? Mencionar que estas son las tasas del Banco Central. La tasa que entregan los bancos está compuesta por el costo de fondo, este también es dato FIC dentro de lo que hablamos de educación financiera. Está compuesta por el costo de fondo, que es lo que al banco le cuesta el dinero, que es lo que el valor que está dando el Banco Central, más un spread. El spread es la parte que los bancos ganan o rentabilizan este dinero, porque obviamente no son instituciones de beneficencia, entonces por tanto por prestar el dinero nos cobran o cobran un spread, un interés. Y esa es la tasa que nosotros, si bien acá vemos que están en torno al 4, y tanto, vamos al banco y nos están dando una tasa de un 5 y tanto. Esa diferencia es el spread, que es la parte que gana el banco, recaudan los bancos, las instituciones financieras. Eso. Muchas gracias, Priscila. Y ahora, en función de lo mismo, irnos a los números directamente. Sí, yo creo que a todos De les acuerdo. interesa más lo que ofreciste de 5 años garantizados, pues Basti. Sí, Eso pues es lo no, que si más para allá les vamos interesa. ahora. Proyecto Puerto Hipódromo, entrega inmediata, barrio Independencia. Dentro de las características, tiene 12 pisos, o sea, para nada un gigante, ¿no es cierto? 110 departamentos, 74 bodegas, 3 subterráneos, entre otras cosas.
bueno, entregado segundo semestre 2021, es decir, es inmediata. La ubicación está prácticamente en la esquina en Hipódromo con Fermín Vivaceta, frente a lo que es el Hipódromo Chile, a 5 minutos caminando, a 10 minutos más o menos caminando lo que es el Metro Estación Plaza Chacabuco, cercano a hospitales, bueno, el Estadio Santa Laura y todo el desarrollo comercial que tiene el eje Independencia, que, por ejemplo, ¿por qué hoy día ha tenido un desarrollo tan interesante Independencia? Por ejemplo, por la llegada de la línea a través de lo que es la Avenida Independencia. Segundo, la, la remodelación del corredor Independencia y todo el desarrollo económico, restaurantes, tiendas y la conectividad que hoy en día tiene la comuna. Y eso ha traído bastante desarrollo, bastante movimiento demográfico y aún tiene mucho techo para seguir creciendo. Ahora, dentro de las características del proyecto, espacios comunes, gimnasio, sala multiuso, lavandería, quincho, piscina, sala de niños, entre otras cosas. Y en las terminaciones o equipamiento interior, por ejemplo, tenemos ventanas de PVC con termopanel, cubierta de granito, encimera, campana, horno eléctrico en cocina, termoeléctrico, entre otras cosas. Hoy día queremos presentarles la simulación por un departamento de un dormitorio y un baño, pero importante los beneficios de este proyecto. Primero, tenemos pago de pie en cuotas, es decir, generalmente los proyectos con entrega inmediata, y por eso este es un proyecto con, o una de las opciones con bajo presupuesto, no es la única. eh, Nos dicen, bueno, vamos a gestionar el crédito, entonces tú me tienes que pagar el pie total, que no te cubra el crédito. Bueno, en este caso tenemos la posibilidad de pagar el pie en cuotas. Y tenemos la opción de tomar un bono para cubrir parte del pie o bien opción de un bono arriendo, que finalmente, ¿qué es lo que hace? El bono arriendo me iguala el valor del dividendo que yo tenga en función también del valor de mercado que tenga el arriendo en la zona. Y por último, este proyecto tiene arriendo garantizado durante 5 años. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a olvidarnos de la incertidumbre, es decir, vamos a tener la certeza de que nuestro proyecto va a estar arrendado durante al menos 5 años. Ahora es interesante el número de los 5 años porque si es que alguien ha estado en algunas presentaciones anteriores, nosotros siempre proyectamos la venta de las propiedades dentro de 5 años en función de la plusvalía. Ahora, ¿cómo funciona todo esto en términos financieros? Primero, proyecto Puerta Hipódromo, una unidad, de hecho esta es una simulación real, una unidad de un dormitorio y un baño, 2.450 UF, que con un estacionamiento de 370 UF nos quedan 2.820. El pie de 13 millones de fracción lo podemos pagar en hasta 48 cuotas de 196.000 pesos aproximadamente. Y como dice ahí, la renta demostrable para este proyecto es de 1.600.000 pesos aproximadamente. Es decir, dos personas con una renta de 800.000 pesos podrían eventualmente calificar para este proyecto. Ahora, la ganancia que me generaría la eventual venta en 5 años. Nosotros compramos en 2.820 y la plusvalía en ese sector es de aproximadamente un 9%, lo que me genera un ingreso al año quinto por concepto de venta de 1.519 UF, que se traduce en una utilidad, es decir, una ganancia neta de 35 millones. Es decir, yo compro hoy día y en 5 años más vendo a 4.300 UF aproximadamente, producto de la plusvalía y de la demanda que hay por vivienda en ese sector, y tenemos una utilidad de 35 millones. Y por último, ¿qué es lo que pasa con el arriendo? Fácil. El arriendo garantizado me dice que si el valor del dividendo es de 407.000, entonces nosotros vamos a tener un arriendo igualando este valor de dividendo por 407.000 durante 5 años. Como dato, la rentabilidad anual en la región metropolitana es de un 4,5-4,4% aproximadamente. Este proyecto tiene una rentabilidad de un 5,4%, es decir, prácticamente un punto porcentual por sobre el promedio de la región, y eso nos indica un poco también cuál es la gracia de invertir en un proyecto como este, en una comuna como Independencia, que está dentro del nicho de comunas como, bueno, La Cisterna, La Florida, Independencia, San Miguel en su minuto, entre otras. Priscila, no sé si quiere acotar algo más.
No, decir que, bueno, este beneficio que les dijo de los 5 años de arriendo garantizado, yo siento que nos quita toda incertidumbre que podamos tener de la situación actual, de que no podemos decir que hoy en día hay bastante incertidumbre en el área política, social, económica. Entonces, si estamos ahí a punto de tomar la decisión y tenemos este nivel como de incertidumbre, un poco de miedo, 5 años, todo es cíclico, y yo creo que ahí ya vamos a tener bastante más luz de lo que va a estar pasando, como dice Sebastián, o ya tuvimos la plusvalía, lo compramos por inversión para vender, ya no está rentabilizando, o sea, tienes toda una historia, y este proyecto es uno de los que nos está dando este beneficio hoy, y es un muy lindo proyecto por lo demás. Además, sí. Sí, Yo estuve sí. hace un par de días nomás ahí cerca del sector del hipódromo y la verdad es que es muy lindo el proyecto. Oye, muchísimas gracias por la atención. Disculpen estos 5 minutitos que nos pasamos, casi 6. Priscila, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme y los dejamos invitados a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y en YouTube, donde en YouTube pueden encontrar toda nuestra serie de webinars que, como bien dije, llevamos ya un par de años haciendo para que puedan resolver todas sus dudas respecto de la educación financiera y nosotros nos estaremos contactando con cada uno de ustedes para poder ayudarlos a, a llegar a la mejor inversión posible. Muchísimas gracias, Muchas muchísimas gracias, gracias, un abrazo, muchísimas que gracias. tengan buena tarde. Chao, Chao. chao.